Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Expo de Salud Food Festival 2025. Post Aruba ofrece el servicio de correo masivo de entrega urgente. Valiente soldado desactiva una bomba en Colombia. Fuerte accidente quedó registrado en el Perú. Turistas pasan por muchos momentos al llegar a Machu Picchu. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente martes. Hoy empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con buena información por parte del departamento de Dimas, que una vez más indican que es indispensable que aquellas personas que necesitan algún tipo de servicio puedan hacer su cita. Sin embargo, se han dado cuenta que hay personas que están pidiendo la cita en el censo sin tener todavía el permiso en sus manos, bloqueándole la oportunidad a otra persona que sí ya recibió el permiso. Recientemente, la directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, tuvo una conversación con un medio de comunicación en donde explicó una vez más que el departamento de Dimas también está ofreciendo el servicio de citas y cabe resaltar que esto es gratuito. Al igual que el censo, esto es para cuando los clientes, las personas, necesitan cierto tipo de información o servicio. Es importante que este servicio esté disponible para el público para que tengan la oportunidad de hacer su cita en el día y la hora en que más les convenga para acudir y recibir ese servicio. En cuanto a la situación actual en donde hay citas de censo que están siendo bloqueadas, la señora Katy Pasquel del departamento de Dimas indicó que es una situación que también ha sido compartida con Censo. Ya nos hemos sentado juntos en la mesa para ver cómo podemos trabajar en conjunto y así proporcionar información a Censo con anticipación sobre todos aquellos que han recibido permiso, de forma que puedan estar técnicamente conectados y así evitar que las personas hagan mal uso del sistema. También indicó que es importante no bloquear las citas en Censo si el permiso aún no ha sido emitido, porque esa es la situación que se ha venido presentando. Personas que empiezan a hacer la cita desde ya en el Censo y no tienen el permiso en la mano. Claro, hay que preparar un sistema nuevo que requiere recursos y tiempo para que esté listo. Sin embargo, están trabajando en eso. Se ha entendido que esto va en buen camino. Dimas está haciendo su parte en cuanto a compartir información y todo lo que se necesita en marco de la cooperación. Sin embargo, esperan que las personas no bloqueen una cita en el censo si su permiso no ha salido, porque están perjudicando a una persona cuyo permiso sí ya está aprobado para que pueda hacer la cita y comenzar su proceso de registro. El Departamento de Salud junto con la Plataforma de Promoción de Salud tienen una expo una vez más este próximo 27 de septiembre. En esta oportunidad va a ser al aire libre, en donde será en combinación con un food festival. La importancia de esto es que no solamente las personas podrán conocer información sobre aquellos cunuqueros, productores locales de frutas, pero también de comida que va a ser trabajada allí en esta expo, y la invitación es para toda la familia. El Departamento de Salud Pública, conjunto con Plataforma Promoción de Salud, este año el Expo Promover Salud y Bienestar va a ser como un Food Festival y un Drink Festival. Entonces, para nosotros era importante para subir sobre la calle, tratar de dar la promoción a los vendors locales que tenemos, que pueden preparar las comidas, las bebidas, y también el Local Farmers Market, que es un concepto muy popular en Europa, en América, y traer la comida un poquito más accesible para la comunidad. Claro, pero también cómo prepararlo, porque vamos a tener un setup donde las personas, los chefs que deseen preparar la comida en un tiempo de máximo 20 minutos, van a preparar y dejar a las personas ver, ok, usando estos ingredientes con 20 minutos, qué puede preparar, que es algo saludable, que es sabroso, y dejar que las personas también pueden saborear la comida, porque ya para quitar la mentalidad que algo saludable debe de ser ensalada, no, tenemos diferentes vendors, tenemos en total 25 organizaciones que van a participar, cual por lo menos 15 son vendors de bebida o de comida ese día.
Porque normalmente cuando hablamos de obesidad, de nutrición, alimentación, las personas dicen, ok, tengo que alimentarme mejor, tengo que comer menos sal y azúcar, pero ¿cómo puedo preparar eso? Entonces, para dar opciones, sabemos que diferentes lugares donde haces un expo no te dejan la oportunidad para preparar la comida o traer comida, y eso es el reglamentario de cada organización. Pero para nosotros era importante para hacer como un festival que las personas pues están activas, pueden moverse, pueden probar cosas y ver los stands, y como un open air festival es una manera más popular. Ahora tenemos diferentes como auténticos, tenemos bancalla que son populares también, entonces para nosotros era un tiempo perfecto para este año dedicarlo a eso y dar a las personas también opción que pueden caminar, estar activo en el aire fresco y también probar cosas diferentes. Será el sábado 27 de septiembre de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y estará aquí en frente de DVG. Tenemos un parqueo en frente de DVG, pero también delante del DVG tenemos un BGD que era conocido como el Hospital Viejo, BGD Gebouw lo llamamos. Entonces lo puedes ver en la imagen también que tenemos un parqueo muy grande, muy amplia, donde vamos a tener diferentes stands. Hay algunos de los vendors que van a traer como un mini truck también para vender cosas, y el concepto es estar en el aire libre. Entonces tenemos 4 diferentes áreas. El primer área, que es área A, es donde van a conseguir todos los food vendors y los drink vendors, y también para informar que es importante que las personas que gustan tomar agua, vamos a tener como diferente water paws, porque promoción de agua y tomar agua es muy importante. Entonces vengan con sus vasos reusables, porque es algo para promover el bebimiento de agua para los pequeños, para los adultos. Y también movemos para el área B, que es el concepto de Farmers Market. Eso estará sobre la plaza pequeña que es enfrente de DVG. Vamos a tener los diferentes stands y todos los farmers que están, los local farmers que estarán ahí. Y también tenemos área C, que es el área de actividad física, donde nuestros colegas de Ibiza van a estar haciendo actividad con los niños. Y área D es donde es el Lance Laboratorium de DVG, y ahí vamos a tener como un mini expo que los colegas de plataforma como Wet su team de POH, también Stichting ABO, que es el screening preventivo, también estarán ahí. Entonces, para nosotros es un día de mucha información, mucho sabor, mucho color, y estar completamente gratis para la comunidad. Entonces, la invitación para la comunidad de Aruba: vengan el sábado 27 de septiembre, es completamente gratis el Expo Festival dedicado a la comida, a las bebidas y los local farmers, y también es organizado por DVG con sus miembros de plataforma. Entonces, los veremos ahí. Cambiando de tema, Post Aruba ofrece muchos servicios para la comunidad, pero también para las compañías. Entre ellos, hoy les vamos a presentar información sobre los correos masivos de entrega urgente. Post Aruba tiene diferentes servicios para nuestra comunidad. Entrenan correo masivo de entrega urgente, que da nuestra comunidad por aprovechar y E time-sensitive bulk-mail está ideal para organizações ou companhias que fazem uso de volume grande de post local com urgência. Maneira bill statement, invitation, newsletter ou aviso. O serviço aqui está sendo usado frequentemente para departamentos de governo, companhias de telecomunicação, banco, companhias de seguro e organizadoras de eventos. El servicio aquí está ideal en el momento de una urgencia de entrega, pero no te requiere confirmación o prueba de entrega. Si está menos de 100 posts, está en la suma atractiva de $3.50 para cada post. Pero si está más que 100, por beneficiar de una suma reducida. Time Sensitive está garantizada entrega en 3 días laborables. Time Sensitive está muito mais que diz envio masivo. É uma solução estratégica diseñada para asegurar que este envio de volume grande está ser entregado en el momento correcto. El servicio aquí está combina eficiencia de post y urgencia también de llegar siempre a tiempo, asegurando así que cada entrega está puntual y efectivo. Para más información, toma contacto con nosotros en sales@postaruba.com. Sigue-nos en los medios sociales y siempre toma contacto con nosotros. Nos está claro para servir. Your goals, our solution, let's chat. En
nuestra ronda internacional empezamos en Colombia con un valiente soldado que desactivó una bomba que ya estaba siendo perpetrada por parte de las disidencias de las FARC. Gracias a la inteligencia y a la rápida acción de este soldado, logró desactivarla. Más que un cilindro cargado de explosivos, fue una acción cargada de valentía, una bomba dejada por las disidencias en la vía panamericana entre Popayán y Cali y que fue desactivada valerosamente por el soldado Maldonado, un experimentado antiexplosivos de la 3ª División del Ejército. Hay flash. Y ahora sí que se tiren explosivos. El momento dejó esta conmovedora imagen, la del soldado con el profundo sentido del deber y una vara acondicionada, arriesgando su propia vida sin vacilar, todo por desactivar la bomba. Un momento de máxima tensión, sigilo y precisión. Eso tiene un gancho al final de la vara, y lo que hace él es tratar de engancharlo para una vez, como lo pueden ver en la imagen, ahí de igual manera hay una cuerda o un guindo que nosotros conocemos para poderlo después jalar. Lo primero que todo es tener cabeza fría. Tenemos que ver que nos estamos enfrentando y colocando en riesgo nuestra vida. La comunidad registró el momento desde una de las vías cerradas mientras el militar realizaba el procedimiento. Sentirme orgulloso porque esto es una profesión que se necesita de mucha experiencia, de mucha tranquilidad. Y esto le recuerda a uno que la labor que hacemos nosotros es inmensa y lo llena a uno de nostalgia. El coraje de uno que salvó a muchos, y como el soldado Maldonado hay más de 3.500 que día a día se enfrentan a la misma amenaza. Y vamos ahora hasta Perú, en donde un fuerte accidente quedó registrado en cámaras de seguridad en el sector Como. Un mototaxi fue completamente violentado por otro vehículo. Al parecer, el exceso de velocidad, pero también la falta de darle a la otra persona la preferencia, causaron este accidente. Es la evidencia de un choque de impacto. Solo un segundo bastó para que una tragedia se registre la madrugada del sábado 13 en la avenida Mariano Melgar en Santa Clara, Ate. El mototaxista hace una maniobra, intenta evitar el choque, pero lamentablemente ya es tarde. El sonido de este violento choque despertó a los vecinos. Al salir de sus casas, vieron tendidos en la pista al mototaxista Jesús Guaroto Jiménez y a sus dos pasajeros, Sonia Rixe Patria y Rubén Paucar Yaxa, ambos de 60 años. Ellos ya saben que no. El auto de placa AYO 676 a nombre de Walter Julián Quisca Palacios iba conducido por este joven, quien sería hijo del propietario. Él mira perplejo lo sucedido, sin poder creerlo. La policía tuvo que resguardarlo ante la furia de los vecinos. Las tres víctimas presentan lesiones de consideración y fueron llevados de inmediato al hospital de Ate. El conductor fue intervenido por la policía. Y hablando de accidentes, vamos ahora a Colombia, específicamente a Bogotá, como en horas de la noche se registró un fuerte accidente y que colapsó también uno de los sistemas de transporte conocido como Transmilenio. Varias personas que se encontraban en el articulado grabaron el momento. Fue que una máquina, esa punta de la máquina cayó contra el bus del Transmilenio. En medio de confusos hechos que son materia de investigación, se registró este accidente pasada las 8 de la noche de este viernes. Ocurrió en la avenida NQS con calle 16 Sur en el sur de Bogotá, cuando una maquinaria amarilla de las obras del metro impactó un bus de Transmilenio. Las imágenes evidencian la fuerza del impacto, un hueco abierto en el techo del articulado, vidrios estallados y afectaciones en la estructura del vehículo. Tras este accidente, 4 personas resultaron heridas. Bastante sorprendente porque uno ya va tranquilo de camino a su trabajo y que pase esas situaciones
bastante complicado y bastante un hecho muy fuerte. Entonces pues sí, da mucho susto que de un momento a otro puedan pasar esas cosas y uno pensando que está seguro dentro del Transmilenio. Entonces sí es bastante preocupante. Me dice que cayó fue la punta de la máquina, ¿sí? En este video grabado por un usuario, se ve como varios pasajeros tuvieron que ser atendidos en el mismo articulado, mientras llegaban los equipos de emergencia para ser trasladados. Tener más precaución a la hora de las distancias, ¿no? Como a la hora de las mallas y como dividen las avenidas para hacer la construcción, ¿no? Más que todo es eso, pero sí los accidentes pues pueden ocasionar varias afectaciones como se vio. En un comunicado oficial, la empresa Metro confirmó que las 4 personas lesionadas fueron valoradas en el sitio y posteriormente llevadas a clínicas cercanas. Y vamos ahora en Puerto Rico, en donde una familia en este momento está desolada por la muerte de una pequeña de apenas 6 años, quien al parecer su papá la olvidó en el interior de su vehículo por más de 1 hora. En este momento también se abrió una investigación para poder corroborar qué fue lo que ocurrió. Ella nos enseñó lo que es la empatía hacia un niño con autismo, lo que es tener un amor verdadero, incondicional. Era una niña muy feliz, muy querida, muy amada. Ella era su esencia, brillaba. Con lágrimas en los ojos y un dolor profundo, las tías de la niña Micaela Sofía Irizarry del Rosario enfrentan el proceso difícil y devastador de perder a su sobrina de 5 años, quien falleció el sábado luego de permanecer varias horas dentro de un vehículo cerrado y apagado. Me habían dicho que se había asfixiado, la habían dejado en el vehículo y hasta que llegué al hospital ahí fue que pude recibir más detalles de la situación. ¿Cómo era la relación de papá con la menor, de su hermana? Era bastante bien, ellos tenían una buena comunicación, nada que contrario que pueda decir sobre él. Los hechos ocurrieron frente a la residencia del padre de la menor, localizada en la calle Francia del barrio Sabana Seca en Toabaja. Según la policía, Joshua Mael Irizarry Ríos presuntamente llegó a su residencia acompañado de su hija, entró a su hogar y se quedó dormido por varias horas. Más tarde, el padre regresó a su auto y la menor no respondía. Posteriormente, la niña fue trasladada por su madrastra hasta el Bayamón Medical Center, donde los doctores certificaron su muerte. De la investigación, él estaba comenzando a relacionarse. Cambiando de tema, la Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual nuestro canal Telearuba también hace parte, recientemente firmó un acuerdo muy importante en Asia. La intención es seguir no solamente expandiendo y globalizando nuestra alianza. La Alianza Informativa Latinoamericana, fundada en 2005, está compuesta por 22 países. Busca afianzar la relación entre los medios de comunicación para optimizar recursos y ampliar contenidos a través de la cooperación. Con motivo de la 62ª Asamblea General y Encuentro de Asociados de la Asia Pacific Broadcasting Union, AIL suscribió un acuerdo estratégico con esta organización. Permitirá unir a América Latina con los países de Asia y Oceanía. Convenios como este resultan muy beneficiosos para las dos partes. Ahora podemos mostrar nuestro contenido desde Asia Pacific con todos los miembros de AIL y pueden utilizar el contenido para ustedes. En todas partes del mundo es una elección. En los canales de noticias es muy común compartir historias y contenidos de varios lugares para todo el mundo. Con este acuerdo, los miembros de AIL en Latinoamérica tendrán acceso a 226 canales de 66 países de Asia y Oceanía y a infinidad de contenidos informativos y culturales que nos permitirán conocer más sobre ese lado del mundo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de la cantidad de proteína que consumimos. Pucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, Pasigi cuidanos cultura, se están aportando. Los Aruba dushi tera van unen y van ayudan. Sigue que tradición, siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando. Deporte y enseñanza, se están aportando. Cultura, el futuro, se están conservando.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá donando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Últimamente hemos escuchado mucho el término de que es importante consumir mucha cantidad de proteína en nuestras comidas. Sin embargo, esto también ocurre en las redes sociales que nos dan a conocer dietas o suplementos que podrían también sustituir la proteína. Sin embargo, qué beneficiosa es, pero dependiendo a la persona. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es parte de una dieta saludable. La proteína de fuentes como carnes magras, pollo, huevos y legumbres puede ayudarte a desarrollar y mantener la masa muscular, pero debería ser solo una parte de tu plato. Si la proteína tiene el mejor equipo de relaciones públicas en nutrición en este momento, la fibra realmente es el héroe en el anonimato. Michelle Cardell de Weight Watchers International dice que la importancia de la fibra se pierde en medio de la publicidad de las proteínas, ya que merece la misma atención si no es que más. Afirma que tendencias como la dieta carnívora compuesta exclusivamente de productos animales son preocupantes. Es extremadamente restrictiva, elimina casi todos los alimentos vegetales, que son fuentes ricas en fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos vinculados con la salud a largo plazo. Cardell afirma que el monto real y necesario de proteína varía según la edad, la composición corporal, el nivel de actividad y los objetivos de salud. Sin embargo, dice que una buena regla general para los adultos sedentarios es aproximadamente 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Por lo tanto, para una persona que pesa 68 kilos, eso se traduce en unos 68 gramos de proteína al día. Sin embargo, las personas más activas, los adultos mayores, aquellos que buscan perder peso o aquellos que desean desarrollar o preservar la masa muscular, pueden beneficiarse de una ingesta mayor. Cardell dice que se debe consumir de 20 a 30 gramos de proteína por comida, pero que también es necesario mantener un equilibrio en sus patrones de alimentación. Como dietista, me haría muy feliz si el plato de todos incluyera una fuente de proteína magra, una gran fuente de fibra y algunas grasas saludables para ayudar a la salud del corazón y del cerebro. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo la unión de este grupo de hombres caballeros decidieron salvar a una abuelita que se encontraba al interior del vehículo y debido a las lluvias su auto estaba estancado. Allí ellos hicieron un puente humano y lograron rescatarla.
Las lluvias en México causaron el incremento de agua, lo que provocó que una mujer de la tercera edad quedara atrapada al interior de su carro hasta que fue rescatada por un grupo de hombres que evitaron que ella fuera arrastrada por la corriente. La situación fue captada en video y rápidamente se viralizó. En las imágenes se ve como al menos 9 hombres se tomaron de la mano para hacer una cadena humana que permitiera llegar al vehículo en donde se encontraba la mujer. 2 de ellos llegaron al vehículo y por la puerta del copiloto ayudaron a bajar a la mujer, quien se tomó del cuello de uno de los rescatistas, quien a su vez la tomó de la cintura para poder avanzar hacia la banqueta y quedar a salvo. Segundos antes de llegar hasta una zona segura, la corriente del agua dificultó el caminar de la mujer de la tercera edad, quien parecía que perdería el equilibrio. Sin embargo, uno de los hombres del grupo tomó el brazo de ella y pudieron salir del paso del agua. Una vez a salvo, la mujer no pudo contener las lágrimas. Los hombres, quienes reportes eran trabajadores de una agencia en la zona, rescataron hasta la bolsa de la mujer, misma que pasaron de mano en mano. Presuntamente, el carro de la mujer había quedado atrapado en medio de la corriente en una avenida. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto y la Lotería de Aruba. El jackpot del Loto 5 está en 725,000 florines para mañana miércoles 17 de septiembre. No se pierdan esta gran oportunidad. Además, con Loto 5, este mes de septiembre es mes de locura. Si compran 2 sets de números de Loto 5 en el mismo ticket, reciben un set de números locos de Loto 5 completamente gratis en este mismo ticket. Si compran 4 sets de números en el mismo ticket, entonces recibirán 2 sets de números locos totalmente gratis. Cuantos más set compren en un solo ticket, más set de números gratis recibirán. Esta promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Y una vez más tenemos esas historias de personas que piden a través de la aplicación de Temu y lo que reciben es totalmente diferente a lo que ellos ven en la aplicación. En esta oportunidad, una mesa de planchar y una plancha fueron los accesorios. La usuaria de TikTok, Victoria Guzmán, compartió con sus seguidores lo que le llegó a su casa después de comprar por Temu. Su publicación llamó la atención porque, si bien el pedido coincidió con lo que le había encargado, el tamaño no resultó ser el esperado. La joven explicó que había pedido una plancha y una tabla de planchar para su casa. En el video escribió: pidió una plancha y una tabla para planchar por Temu y esto fue lo que llegó. Los comentarios no tardaron en multiplicarse al mostrar allí frente a la cámara los productos que desataron risas entre los usuarios. Y es que, como se puede ver, es mucho más pequeña de lo que había tenido. Como sabemos, Machu Picchu en el Perú es una de las maravillas en el mundo y son miles de turistas los que pagan muchos dólares para poder llegar hasta este lugar. Sin embargo, una joven a través de redes nos muestra las emociones que tuvo al momento de llegar a esta maravilla. Por un lado, con su mamá lloraron por ver este monumento. Sin embargo, en otras ocasiones, la suerte no la acompañó. Una joven turista y su mamá vivieron una intensa emoción al conocer Machu Picchu en Perú. Ambas se asombraron con la sorprendente vista panorámica que ofrece la maravilla mundial y lo compartieron en las redes sociales. De acuerdo con el clip en esta cuenta, la joven compartió los instantes de su llegada a Machu Picchu y con ello la emoción que sintió. También captó cuando su madre no pudo evitar las lágrimas luego de observar la majestuosidad de este destino turístico en Perú. Me dejó sin palabras. Machu Picchu es sanador. Es darte cuenta de la naturaleza, de lo grande que es Dios, de cómo las personas lograban hacer cosas tan impresionantes. Sin embargo, también en sus redes sociales ella muestra distintos clips en donde, a tono de risa, muestra, por ejemplo, uno de ellos cuando paga una gran cantidad de dinero y al llegar a Machu Picchu absolutamente todo está nublado. Pero también había otro video en su red social en donde ella se encuentra sentada en el piso esperando que una gran multitud de personas le dieran paso para ella también poder observar Machu Picchu. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal. Nos vemos mañana en una próxima emisión.